¿Ya? Entonces, recuerde usted que cuando nosotros hablamos sobre el pasado simple, vamos a recordar una vez más, son las acciones o las actividades que realizamos en el pasado, ¿verdad? Entonces nos dice que se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior a lo actual, es decir, lo pasado. La duración no es relevante. El tiempo en el que se sitúa la acción puede ser el pasado reciente o un pasado lejano, pero todo se refiere al pasado, ¿verdad? Asimismo, nosotros vamos a ver cómo utilizamos estos tiempos en el pasado. Para ello, brevemente vamos a recordar cómo nosotros formamos el pasado simple de algunos verbos. ¿Recuerdan ustedes que habíamos estado viendo que tenemos dos tipos de verbos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares, que son los cuales nos van a servir para hablar del tiempo gramatical pasado simple, donde vamos a hacer uso de estos verbos en pasado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos dos tipos de verbos, recuerdan ustedes que los verbos regulares en su mayoría tienen terminación ed, ¿verdad? Mientras que los verbos irregulares tienen diferente escritura en sus tres formas, tanto en la parte infinitiva, simple past y past participio. Para los verbos regulares tenemos dos formas, una de memorizarlos y otra de memorizar ciertas reglas y poder ubicar el ed al verbo y ya tenemos el pasado. Entonces, primera regla que nos dice, para los verbos o la forma base de los verbos, lo único que vamos a aumentar es ed, es la base, ed, a los verbos que no tienen regla. Pero para los verbos, primero, ¿qué nos dice? Para los verbos que terminan en una E, nosotros le vamos a aumentar la D, como lo es en el caso del verbo like y el verbo move. El verbo like sería liker y el verbo move que sería moved, ¿ya? En pasado, ¿qué sería? Me gustó, se movió, pasado, ¿verdad? Para los verbos que terminan en consonante y le preside la Y, que nos dice, cambiamos la Y por una I y aumentamos ed, como lo es en el caso del verbo catering y el verbo study. Cambiamos ¿qué? La Y por una I y aumentamos ed, pero siempre y cuando termine en Y le anteceda una consonante, porque aquí, como usted también puede observar, también termina en Y, pero le antecede una vocal. Ahí no hay regla, simplemente aumentamos ed. Entonces, en estos dos verbos, lo único que cambiamos la Y por una I y aumentamos ed para el pasado del verbo. Así que ya sabemos, cuando quiero expresar algo, ella estudió. ¿Cuál sería? Studied. Ellos estudiaron, pasado, studied, pasado, ¿verdad? Presente es study. Yo estudio, ella estudia, nosotros estudiamos. Y en el pasado, studied, ¿ok? Y vamos a la última regla que nos dice, algunos verbos, Sam, algunos verbos que terminan en una consonante más la segunda o la letra final es una vocal, doblamos la letra final y aumentamos ed, como lo es en el caso del verbo play y el verbo stop. Ponga mucha atención aquí. Consonante, vocal, consonante, ¿ya? Consonante, vocal, consonante. Pero antes tenemos una consonante adicional, ¿ya? Como es plain, stop, ¿ya? Aquí vamos a doblar la consonante final y aumentamos ed. ¿Ya? Ya vamos a ver por aquí algún otro verbo que usted dirá, pero listen, aquí puedo yo doblar la consonante final, sí o no y por qué, ¿ok? Entonces, tenga muy en cuenta,
Usted puede memorizarse los verbos o también aplicar estas reglas solo en los verbos regulares. En los verbos irregulares sí tenemos que aprendérnoslos o memorizarnos. ¿Ok? Continuemos. Ahora, una vez que ya hemos visto este tipo de verbos o prácticamente ya conocemos ciertos verbos en el pasado simple, ya podemos expresar ciertas acciones. Entre ellos tenemos algunas formas, la forma afirmativa, la forma negativa e interrogativa. El día de hoy solo vamos a topar la parte afirmativa y la parte negativa. Como por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? Primero el sujeto. Usted ya sabe que dentro del sujeto puede utilizar nombres, pronombres o sustantivos. Luego vamos a ubicar el verbo principal en pasado simple. Y finalmente un complemento. Muy sencilla la estructura que debemos de guiar. Entonces, tenemos aquí, she ran very fast in the competition. Sujeto, verbo en pasado. Pero ¿y ahora cuál será el infinitivo y cuál será el pasado? Yo le he puesto aquí para que usted pueda ir identificando. En el infinitivo, run. En el simple past, run. Past participio, run. ¿Ok? Este sería run, run, run. ¿Ok? Entonces, como me dice que yo tengo que utilizar el verbo en pasado, eso es lo que he hecho, run. Es decir, la segunda columna de los verbos, como les sé decir a los chicos. Aquí vamos a utilizar la segunda columna, el simple past. Ya le he puesto simple, ¿ok? Next, they decided they ran parents on vacation. De la misma forma, ¿ya? They sería, perdón, he puesto de. Ellos visitaron, pasado, ¿verdad? Visitaron, el verbo en pasado. Visit, infinitivo. Visitaron, pasado. Ellos visitaron a sus abuelos en vacaciones, ¿verdad? Pasado. My student enjoyed their Christmas holiday. Mis estudiantes disfrutaron su feriado de Navidad. Entonces, enjoy, como usted puede ver, el pasado. Pero puede ser también listen, el participio pasado es el mismo. Sí, porque son verbos regulares y tienen la misma escritura tanto para el simple past como para el past participio. Solo en verbos regulares. En verbos irregulares, no, como usted puede observar aquí. Next, the children wrote many letters to Santa Claus. Los niños escribieron algunas cartas a Papá Noel o a Santa Claus, ¿ok? Como usted puede observar, he utilizado el pasado del verbo escribir. Escribieron, porque estoy diciendo a los niños, bastantes. Entonces, usted tenga muy en cuenta que cuando hablamos del pasado simple, utilizamos los verbos en pasado. Esto sería en la parte afirmativa. Sujeto, verbo principal en pasado simple y el complemento como para dar sentido a la oración. ¿Ok? Continue. Ahora vamos a ver la parte negativa. Como habíamos dicho, en la parte negativa nosotros vamos a hacer uso del auxiliar did. A su vez también es el pasado del verbo hacer. Pero aquí, como ya le había dicho, vamos a trabajar como auxiliar. Más la partícula not, la negación. Entonces nos dice, cuando usamos el auxiliar did en la parte negativa e interrogativa, el verbo vuelve a su normalidad, es decir, a su parte infinitiva. Vamos a ver de qué se trata esto. De la misma forma, la regla o la estructura gramatical que nosotros debemos seguir es que el sujeto auxiliar de negación más el verbo en infinitivo. Aquí ya no va el verbo en simple past, sino en infinitivo. Y finalmente el complemento. Ahora, ¿de qué se trata? He utilizado las mismas oraciones. ¿Qué es lo que nos dice? She didn't run very fast in the competition. Como usted puede observar aquí, el verbo ya volvió a su normalidad, es decir, a su parte infinitiva, la primera columna en su caso. Tenemos dos formas de expresar la negación, la forma de contraction y la forma larga, que le llamamos o expresamos. Lo único que cambia, como ya les había mencionado, es la pronunciación. Didn't, did not.
didn't, did not. She didn't run very fast in the competition. Ella no corrió muy rápido en la competencia. They didn't visit their grandparents on vacation. Ellos, vamos a corregir aquí este pequeño error que sería they. Ya. Ok. They didn't visit their grandparents on vacation. Ellos no visitaron a sus abuelos en vacaciones. Como usted puede observar, el verbo volvió a su normalidad, a su parte infinitiva. My student did not enjoy their Christmas holiday. Mis estudiantes no disfrutaron de su feriado de Navidad. The children didn't write many letters to the Santa Claus. Los niños no escribieron muchas cartas a Santa Claus, ¿ya? Entonces tenga muy en cuenta que al momento de utilizar el auxiliar en la parte negativa, ya vamos a ver la parte de pregunta en la próxima clase, y ahí vamos a ver que solo en las dos formas se utiliza o se vuelven los verbos a su normalidad por utilizar el auxiliar, ¿ok? Entonces tenga muy en cuenta el momento de revisar los verbos, el simple past para la parte afirmativa y el infinitive prácticamente para la parte interrogativa, para la parte negativa y para la parte interrogativa, ¿ok? Continuemos. Como por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, va usted a observar. Dice, he met his wife 6 years ago. Afirmativo o positivo. Negación, he didn't meet her. Él encontró el pasado, ¿verdad? El verbo encontrar, meet. Él encontró a su esposa hace 6 años. Ya vamos a ver también las expresiones de tiempo, hace, temprano, la noche pasada, ayer. Expresiones de pasado, ¿ok? En la negación, ¿qué sería? He didn't meet her. Él no la encontró. ¿Ya? ¿A quién? A ella, her. Adjetivos posesivos. I graduated from the university. Yo me gradué de la universidad. Yo no me gradué, ¿verdad? Negación. Yo no me gradué. Pasado. They watched a movie yesterday. They watched a movie yesterday. Ellos vieron una película ayer. Ellos no vieron una película. You went to the bed early. Yo fui a la cama temprano. Yo no fui a la cama temprano. She studied in the library. Ella estudió en la librería. She didn't study in the library. Ella no estudió en la librería. They had dinner last night. Ellos cenaron la noche pasada. Ellos no cenaron la noche pasada. He felt sad yesterday. Él se sintió triste ayer. ¿Ya? He didn't feel sad yesterday. Él no se sintió triste ayer. We made a cake for you. Nosotros hicimos un pastel para ti. We didn't make a cake for you. Nosotros no hicimos un pastel para ti. El pasado del verbo hacer, el infinitivo del verbo hacer. ¿Ya? Recuerde que tenemos dos verbos que expresan hacer, el do y el make. Ya les había explicado que el do es para, bueno, decir, yo hago mis deberes, yo hago ejercicio, pero este make es cuando usted ya realiza algo, ¿ya? Entonces, como ser yo preparé, usted preparó ese pastel, fue hecho por usted. Yo preparé, no sé, la cena, ¿ya? O yo hice la cena. Entonces, son dos formas de expresar el verbo hacer. The police found some clues. La policía encontró, pasado del verbo encontrar, algunas pistas, clues. ¿Ya? The police didn't find any clues. La policía no encontró ninguna pistas. ¿Ya?
I became a teacher 2 years ago. I became a teacher 2 years ago. Yo llegué a ser una profesora hace 2 años. ¿Ya? I didn't become a teacher. Yo no llegué a ser una profesora. Yo no llegué pasado, ¿verdad? Yo no lo realicé. Entonces es la única forma que expresamos tanto en la parte afirmativa como en la parte negativa. Lo único que cambia son los auxiliares y los verbos, tanto en su forma infinitiva y en su forma del simple past. Para ello lo único simplemente es que tenemos que aprendernos los verbos, tanto los verbos regulares como los verbos irregulares. ¿Ok? Continuamos. Ahora sí vamos a hacer una pequeña actividad con ustedes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, por favor? Yes or no? ¿Preguntas? No, teacher. ¿Entendido? Sí, más o menos por ahí. Yo sí entendí más o menos. Pero... A ver, ¿cuál es ese más o menos? Yo no quiero más o menos, yo quiero un yes, yes. ¿Dónde no entendió, señor Chila? ¿Qué es lo que no entendió? ¿Qué es lo que se le dificultaría con respecto a este tiempo? Los verbos, los sujetos, las posiciones del verbo, ¿qué sería? No, o sea, sí entendí, pero ¿Ya? quería probar los ejercicios. O sea, quería ver los ejercicios a ver si estoy bien. A ver si Ya, entendí bien. ok, muy bien, listo. Muchas de las veces puede que en estos tiempos gramaticales lo que se nos dificulte son los verbos, pero como les había dicho, para ello sí tenemos que aprendernos cuál es el infinitivo, cuál es el simple past y cuál es el past participio de cada verbo, porque las 3 columnitas de los verbos son los que nos van a servir en los diferentes tiempos gramaticales, ¿ya? Entonces, nos dice, identificar el pasado simple de los siguientes verbos usando las reglas de los verbos regulares. Vamos a hacer algunos de estos y el resto lo van a realizar ustedes. Nos dice aquí, primer verbo, playing. Si yo quiero hacer, todos estos verbos están en infinitivo, ¿verdad? Ahora, si yo le digo pase los siguientes verbos al pasado simple, puede que algunos de estos verbos usted ya conozca el pasado simple. Yo ya sé cuál es el pasado simple, simple aumento ed, pero hay ciertos casos que también debo de cumplir algunas reglas, como por ejemplo, si yo digo de verbo play, ¿cuál es la regla que yo tendría que utilizar? Aquí nos dice doblamos la consonante final, aumentamos IED, aumentamos ED o simplemente la D. ¿Cuál sería para este verbo si usted lo va a transformar al pasado? Cortamos la Y y aumentamos Y. Aumentamos ed, listen. Eso, ahí aumentamos Aumentamos ed. solo ED. Señor Chila, por aquí se me equivocó. Cuando el verbo termina en Y, pero está precedido por una consonante, como lo es el verbo cry, ahí sí. Cambia la Y por I y aumenta ED. Cuando antes de la Y tiene una consonante. Pero cuando tiene antes de la Y una vocal, no. Ahí no tiene regla, simplemente aumentamos ED. ¿Ok? Entonces eso ya lo van a ir poco a poco aprendiendo o también los podemos aprender los verbos así de forma de memorización. Muy bien, vamos con el siguiente, como por ejemplo el verbo hurry, darse prisa, hurry up. Ahí sí quitamos la Y y aumentamos Eso, IED. muy bien, ahí sí, porque antes le antecede una consonante y termina en Y, ahí cambiamos la Y por I y aumentamos ED. Muy bien. Verbo open. Verbo open. ¿Qué tendré que aumentar yo aquí? Doblamos la final, aumentamos IE, aumentamos ED o simplemente D. ¿Qué sería? ¿Cumple alguna regla? Open, el pasado. Yo abrí la puerta y entró un ladrón. ¿Qué sería? Open. Si no me equivoco, solo le aumentamos el ed, listen. Eso, muy bien, sí. Para los verbos que no cumplen reglas, simplemente le aumentamos ed. ¿Por qué? No es Dicen, disculpe que le moleste. ¿Sí?
Es que me podría salir, lo que pasa es que tengo ahorita tengo una cosita urgente que hacer. Bueno, si usted cree que es más urgente lo que tiene que hacer, por mí no hay problema. No, Lisa, no sé, pero es que sí quiero estar en la clase, pero aquí está, ahorita sí es urgente. Y no sé, luego voy a dejar una actividad y luego ya saben lo que tienen que realizar ustedes. Eso. Le tomo captura a esta, ¿ya? Bueno, esto les voy a dejar para que ustedes realicen este cuadrito de aquí y me dejen en un foro que voy a poner en el Edmodo, ¿ya? Bien. Y ahí luego el resto, pues ya saben lo que tienen que realizar, que está en su PDF. Ok, Ya, continuamos listo, con gracias, el dicen resto. ya. Para el verbo live, ¿qué es lo que tendré yo que aumentar? Doblamos la consonante final, aumentamos IE, aumentamos ED o simplemente D, live. Lo único que tenemos que comentar es la D. Muy bien, para los verbos que terminan en E y son verbos regulares, lo único que aumentamos es la D. Aquí, verbo hop, ¿ya? Hop, ¿qué pasará con este verbo? Doblamos la consonante y ponemos ed. ¿Será que doblamos? ¿Recuerdan lo que teníamos que tener antes? ¿Ya? ¿Qué sería? Ya, hop. Perdón, mi perro está furioso. Ok, entonces, prácticamente nosotros lo que es el verbo plain, lo que estábamos viendo en el anterior, planear. Aquí sí, consonante, vocal, consonante. Y le antecede una consonante. Ahí doblamos la consonante final y aumentamos ED. Ahí sí, ¿ya? Pero solo son en ciertos casos. Prácticamente verbo plain y el verbo stop que tenemos aquí. El resto no cumple, por favor. Como tenemos de repente aquí se vayan a equivocar, hop, no le antecede una consonante. Algunos dirán chat, tampoco. ¿Por qué? En el inglés a la H no la reconocemos como consonante, sino como una vocal, no tiene sonido. Por lo tanto, solo sería consonante, vocal, consonante. Tendrá muy en cuenta en esta parte, ¿ok? Entonces aquí no me irá a doblar la consonante final. Aquí simplemente sería en el caso de plain y el caso del verbo stop, ¿ya? Eso es todo, chicos. Y finalmente vamos a ver el último ejercicio que me pide por acá, ¿ya? Realizar oraciones en forma afirmativa y negativa usando los verbos anteriores. Como usted ya conoce cuál es el infinitivo y cuál es el simple past, vamos a realizar unos 2 ejemplos, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué verbo desearían utilizar? Aquí tenemos stop, fish, walk, brush, coloring, hop, open, dance, chat, listen. ¿Qué verbo utilizamos? A ver, ¿cuál utilizamos para la parte afirmativa? ¿Quién me ayuda? Cualquier verbo, chicos. ¿Qué sería? El Cry, vamos a decir doble. cry. Ya que no me quieren ayudar, vamos cry. Verbo cry, verbo llorar. ¿Ya? Vamos a decir, ¿qué sería? Ayúdenme con una oración con el verbo cry, llorar, en pasado. ¿Cómo quedaría? ¿Qué podríamos expresar? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir? En pasado. Si yo le digo con Dicen, los siguientes verbos, a ver. puede ser, él no estaba llorando. Ya, vamos en la parte afirmativa. ¿Cómo sería? Él estaba llorando entonces. Ya, pero él estaba llorando. En pasado, lo que ya sucedió, ¿cómo sería? Él estaba llorando. Ya, esto de estaba es una acción de algo que estaba realizando, pero a su vez todavía lo sigue haciendo. Algo que cuando nosotros hablamos del pasado es algo que concluyó, Él lloró. ¿ya?
Él lloró. Muy bien. Él lloró. Ellos lloraron. Ella lloró. Nosotros lloramos. Yo lloré. Pasado. Culminó. Porque si usted me dice, él estaba llorando, sí es verdad. Él estaba en pasado, pero es una acción que estaba realizando en ese momento. Pero cuando hablamos del pasado es algo que concluyó, ya no más. Porque usted me dice estaba, ahora lo vuelve a hacer nuevamente. Entonces, él lloró, él estudió, él comió. Todo es pasado, ¿ok? Entonces, ahí, ¿cómo sería? He, ya usted conoce el verbo llorar, cry. Como ya sabe cómo realizamos el pasado, he cried. Él lloró, ¿qué sería? Vamos a decir firm. His bad grade. Él lloró por sus malas notas. Ya, porque tenía malas notas, por eso lloró. Parte afirmativa. Ahora, si yo le digo en el trabajo que le envié, dice, realice oraciones afirmativas y negativas con los siguientes verbos. Y ahí tiene los verbos tanto en la parte afirmativa, parte infinitiva y parte simple past, para que usted no diga, ay, ahora, ¿cuál será el pasado de este verbo? Ahí ya los tiene, solo es para que reemplace. Ahora, si yo ya tengo la parte afirmativa, parte negativa, he, ¿qué es lo que tengo que aumentar? Negación. He didn't. Ah, ¿qué es lo que pasaba aquí? El verbo volvía a su normalidad. Él no lloró, no podría decir él no lloró por sus malas notas. Entonces, él no lloró, podríamos decir, por sus notas, for his grade. Él no lloró por sus notas. Listo. He utilizado los verbos anteriores, uno de los verbos anteriores, en las siguientes oraciones. Y así puede ir construyendo con el resto de verbos. Yo le he puesto ahí creo que como 10 o más verbos para que usted pueda construir las oraciones. Tiene los verbos tanto en la parte afirmativa, tanto en la parte de infinitiva y el simple past. Entonces ya sabe cómo puede ir reemplazando cada uno de ellos. ¿Ya? Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿Preguntas? No, Licen. Ya, Ninguna. ¿entendido lo que tenemos que hacer con el trabajo, con el deber? ¿Alguna pregunta? ¿Yes o no? ¿No preguntas? No. Ya. No, yes. Listo, No, chicos. teacher. Eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Goodbye. See you later.